Y ese es el punto de partida, ese es el punto fundamental para entender la estrategia que tiene Sam Presti con estos Thunder. Desde ese momento, Oklahoma termina la temporada y ya decide empezar a tanquear y apuesta claramente por conseguir la mayor cantidad de rondas de draft. O sea, una apuesta que no es nada sorprendente porque ya hemos visto en otras ocasiones, pero que en los Thunder adquiere casi un punto bastante de comedia porque cada traspaso que había en la NBA parecía que iba a integrar a los Thunder. Si te acuerdas, había traspasos en los que ya estaba completamente definido y aparecían los Thunder que conseguían una segunda ronda muy random para rematar el traspaso. Me ha apuntado aquí que desde noviembre de 2020, que es el momento en el que ya termina la temporada 19-20 y empieza el nuevo curso, los Thunder realizan o han realizado 33 traspasos. Es decir, 33 intercambios entre los que han conseguido más de 30 más de 30 elecciones de draft hasta el año 2030, que es la última que han adquirido. Es una auténtica salvajada. También hay que tener en cuenta que es un número un poco incierto el de elecciones de draft por el hecho de que hay algunas que son condicionales, hay algunas que son intercambios, muchas están como supeditadas a otros equipos, típico de la mejor de los Thunder solo si los Bulls acaban entre el 20 y el 30, me lo invento. Pero también hay que hablar de algo muy importante de esta apuesta por los picks de Oklahoma City Thunder y es que no los han terminado de convertir en activos, no los han terminado de convertir en traspasos. Y esto lo hablábamos mucho durante el trade deadline, que no han conseguido grandes acuerdos ni grandes traspasos con activos que tienen un valor incalculable antes de que llegue el draft, porque en el momento de la noche del draft esas rondas no valen prácticamente nada. Sí, en ocasiones hay que tener cuidado, ¿no? Porque hay que saber utilizarlas y luego también está el punto de, ostras, si tienes muchas rondas, si yo soy un ejecutivo rival que va a negociar con Oklahoma y quieren hacerse con X jugador mío, aunque vaya a jugar pocos minutos, por ejemplo, Gordon Hayward, ¿no? Por el que entregan una primera ronda y que al final está teniendo un papel testimonial en estos Ujú. Thunder, playoffs incluidos. Claro, pues digamos que es más fácil pedirle muchas rondas si sabes que tu rival es el equipo que concentra pues más de la mitad de las primeras rondas de los próximos años, ¿no? Entonces, me gusta porque, por ejemplo, hay incluso artículos SEO de cuántas rondas del draft tienen los Oklahoma City Thunder para los próximos años, ¿no? Entonces, ahí es donde te das cuenta que ya no es solo que el meme traspasa la frontera del meme, ¿no? Y se convierte en una realidad en el que la gente realmente sabe y quiere saber cuántas rondas tienen exactamente, porque es algo que no se sabe, ¿no? A nivel general, ¿no? Dices, sí, tienen Es, muchas rondas, pero no sé cuántas tienen. Es que Están en también la mitad de el, la liga, ¿no? el- el Pueden tema de hacer lo que las, quieran. de las selecciones de draft es una manera también de controlar el mercado, porque si tú tienes todas los picks o la inmensa mayoría de la cuota de mercado de draft, eso deja al resto de franquicias necesitadas de elecciones de draft de cara a construir buenos traspasos o si quieren reformular su equipo. Es que eso también es importante, también es una estrategia muy interesante. Al final están haciéndose con el monopolio de las primeras rondas, Sergio, en la NBA. Y de hecho quería recordar, porque me parece muy, muy interesante, la apuesta que hicieron por ejemplo, la tenemos este año, ¿no? Cuando Dallas se hace con Daniel Gafford, ¿no? Que ha sido un jugador que ha ganado mucho renombre, ¿no? Por ejemplo, en mercados donde se sigue mucho a Luka Doncic, como es España. Gafford, que era un jugador que está en Washington, siendo, digamos, uno de esos pivots más desconocidos de la liga para el aficionado medio, llega a Dallas, un fichaje muy bueno, pero claro, lo que mucha gente no sabe es que Oklahoma juega un papel importante en ese traspaso, porque, como digo, Dallas adquiere al pivot, a Gafford, los Wizards se llevan a Rison Holmes, que era la ficha salarial que se tenían que llevar, y la cuestión es que la primera ronda que envía Dallas a Washington es vía Oklahoma. De hecho, la primera ronda de este año, del draft de 2024 de Oklahoma, le pertenece a los Wizards, porque ahí, y viene justo a colación con lo que tú decías de las apuestas que han hecho los Thunder, ¿no? De cómo están jugando, ¿no? Sam Presti está jugando, y ahí lo que hizo fue, oye, yo os doy esa primera ronda que necesitáis para el traspaso de Gafford, os doy la primera ronda de 2024, pero a cambio me la voy a jugar con vosotros para que me deis el derecho de intercambio de vuestra primera ronda de 2028. El derecho de intercambio, es decir, no es ni siquiera la primera ronda como tal. Yo te estoy dando la de 2024 porque me sobra, no la necesito. Además, has quedado primero del oeste, va a ser una ronda muy baja, pick 30, pick 29. Y la cuestión es que me la estoy jugando a que tu ronda de 2028 va a ser peor. Y cuando llegue ese año voy a aceptar el derecho de intercambio porque quién sabe cómo vais a estar para entonces, ¿no? Entonces, Oklahoma está también haciendo muchos de estos juegos, me parece muy inteligente, ¿no? Con todo
tienes, creo que este tipo de apuestas son muy inteligentes de Presti. Mira, hay otra cosa que también me he ido apuntando para preparar el programa y es que los Thunder también han tenido varios errores o que podemos catalogar como pequeños deslices a lo largo de su trayectoria del draft desde 2020 hasta ahora. Han dejado pasar o han traspasado posteriormente a jugadores como Alperen Sengun, un buen jugador que nos habría venido muy bien para ese jugador que les falta, digamos, ahora mismo a los Thunder. Han dejado pasar también a Immanuel Te Quickley. pregunto, ¿hubiese encajado? ¿Hubiese encajado Sengun en estos Bueno, Thunder? a ver, Tal y como juega. a nadie le amarga un dulce. Siempre puedes tenerlo. Podrías haber Sin duda. construido una pareja bastante interesante con Sengun y con Holmgren, aunque no sean compatibles, pero puedes tenerlo por una cuestión de, oye, no está mal. También han dejado escapar o traspasaron a Immanuel Quickley, que lo cambiaron por Alexei Pokusevski. Que ojo con esta apuesta, que durante 20 partidos parecía que Pokusevski iba a ser la leche, iba a ser el próximo Wembanyama antes de conocer a Wembanyama, y la realidad es que ha salido por la puerta de atrás en un traspaso con Misic para conseguir a Gordon Hayward. Y luego, bueno, otros jugadores que han salido como picks traspasados, Miles McBride o Jaime Hackett, que mencionabas antes de la primera ronda de Miami, que la acabaron traspasando y que se convirtió finalmente en Jaime Hackett, que tampoco es un mal jugador, es decir, también han tenido jugadores o apuestas que no les han terminado de salir bien desde los despachos o que no han tenido esa visión que ahora sí que se puede tener en cuenta o que podemos mencionar cuando hablamos de jugadores como Jalen Williams, Josh Giddey o, bueno, Chet Holmgren iba a ser bueno cayese donde cayese. Sí. Al final es cierto que siempre si revisamos te encuentras con, ostras, este pedazo de general manager que yo pensaba que era el mejor hizo ese movimiento, ¿no? Por ejemplo, a mí uno de los que más me gusta es del proyecto, no sé si decir fallido, pero del proyecto que ya terminó de Utah Jazz, de Rudy Sí, Gobert y Donovan Mitchell. Tanto Mitchell como Gobert fueron elegidos en el draft por Denver Nuggets y traspasados cierto. a Utah, ¿no? En la noche del draft. Entonces, claro, luego está el punto de si hubiese podido desarrollar Mitchell al lado de Murray, hubiesen ido bien, hubiesen ido mal. Bueno, luego también, por ejemplo, en su día Denver apuesta por Nurkic y por Jokic, intentan incluso que jueguen juntos, ven que no sale bien y menos mal que apostaron por Nikola Jokic, pero al final es cierto que Oklahoma podría haber, y por ejemplo hay Quickly o Jaime Hackett sí que me encajan mucho más en su equipo. Sengun me hubiese costado más porque al final sí que ves un equipo diferente, un equipo que juega de otra manera, ¿no? A mí, digamos, un buen ejemplo de lo que son estos Thunder es utilizar lo que es Jalen Williams de 4, ¿no? Porque Jalen Williams, del que hablamos esta temporada como, ostras, es la estrella de la que no se habla en Oklahoma, un jugador hace que ha hecho una primera ronda espectacular, un jugador muy completo y que además tiene una entrega defensiva brutal, es el teórico 4 titular de Oklahoma City Thunder, un jugador que no llega a los 2 metros de altura, ¿no? Entonces, para mí eso ya es una muestra muy pequeña, claro, pero te viene a decir lo que son estos Thunder. La sutil referencia. Te quiero hacer una pregunta, pero precisamente hilando un poco con la parte de Denver Nuggets. Claro, tú lo decías, Denver en ese 2019 sus primeros playoffs, en 2020 ya finales de conferencia, que ahí seguían con Paul Millsap, luego lo que decías, ¿no? En 2021 tienes lesiones, es ese MVP de Jokic que tanto se utiliza para hablar del MVP de Luka, ¿no? De cuando Denver queda sexto con Jamal Murray y Michael Porter Jr. lesionados, pero esa temporada hacen un movimiento que es fundamental para el anillo, como es el traspaso por Aaron Gordon, ¿no? Entonces, claro, es que siguiendo con esas similitudes, Oklahoma, que ya tiene un plantillón, que tiene muchísimos jóvenes, por ejemplo, Cason Wallace, ¿no? Saliendo desde el banquillo este año, que es uno de sus rookies, un chico que a mí me gusta mucho y ha pasado bastante inadvertido, creo, para mucha gente, pero nos damos cuenta de que Oklahoma está un poco en ese punto de que no van a necesitar a lo mejor tanto una estrella, otro All-Star, añadir más calidad súper diferencial, meter. No, no, no. A lo mejor lo que necesitas es precisamente en un año y medio, en el siguiente deadline, dentro de 2 como mucho, porque tampoco Claro. vamos a. No, en 5 años, no, no. A lo mejor el próximo deadline o en el siguiente buscar a tu particular Aaron Gordon para completar el equipo. Ahí, por ejemplo, creo que sí que les encajaba mucho más hacer un traspaso por PJ Washington que por Gordon Hayward en el deadline. Y te quiero lanzar la pregunta. Hablabas de Shea. ¿Cuántas estrellas hay hoy en día que sean tan completas como Shea? Porque de Lucas se habla mucho de pues si la entrega en defensa o que es un jugador que a lo mejor no tiene tantos registros, pero que los registros que tiene es absolutamente dominante y uno de los mejores que hemos visto. Pero Shea es un jugador
sí que tengo la sensación de que ha mejorado muchísimo. En defensa, en movimiento sin balón. Es uno de los jugadores más letales en el tiro sobre bote y media distancia, atacando a la pintura, en contraataques, sacando faltas. Es decir, ha mejorado como tirador. Se le ve líder, comprometido en defensa. Pocos jugadores del top 5, top 10 de la NBA creo que sean tan completos en su juego y que desplieguen todos los días un arsenal tan variado como el que tiene Sei. Es que es lo que. O sea, es imposible resumirlo mejor, Nacho, lo siento. No voy a añadir nada porque lo has hecho todo fantásticamente bien. Pero siempre hablamos de tiers, nos gusta hablar más de escalones o niveles, y para mí, si en el uno está Nikola Jokic y a mucha distancia está el resto, yo creo que Sei está en ese segundo nivel, en ese segundo tier, junto a Luka, junto a Jason Tatum, junto quizá ahora mismo ya a Anthony Edwards. Es decir, estamos hablando de la élite de la élite. Y la realidad es que Shai Gilgeous-Alexander se ha ido cocinando poco a poco. O sea, en la primera temporada pasa de 10 puntos a meter 19 con 4 asistencias, 5 rebotes, con casi 5 asistencias de media, y al siguiente año, que es el que ya está solo, en el que ya simplemente es Shai Gilgeous-Alexander y un grupo de amigos en los Thunder, ya da el salto a 23, 23 casi 5-5. Es decir, ya estamos hablando de números de superestrella, pero es que su progresión ha ido sistemáticamente hacia arriba. Y es algo que se demanda o que se da por hecho en muchos casos con los jugadores, pero que la realidad no es así, que la progresión en las estrellas NBA nunca es ascendente y constante, siempre tiene picos, siempre tiene subidas y bajadas. Con Shai, por ahora, no lo estamos viendo. Y no sé si tú crees que en algún momento va a producirse ese descenso o ese golpe contra un muro que se ha dado en otras circunstancias o en otros jugadores. Lesiones aparte, que eso también acaba influyendo mucho, pero Shai Gilgeous-Alexander parece como el jugador perfecto para esta época, porque es un base alto, que también puede hacer de escolta, que puede organizar, que puede defender, que lo mencionabas antes, es una de sus virtudes menos puestas en valor. Lo vimos durante el Mundial de este año pasado, donde Shai era uno de los mejores en el 1 por 1 defendiendo y dio un paso adelante también en situaciones colectivas. Para mí, si nada se tuerce en estos Thunder, tenemos un equipo contender de aquí a 6-7 años, porque no veo a Shai siendo la típica estrella que decide cambiar el ser cabeza León por intentar ir a un Brooklyn o intentar ir a unos Knicks simplemente por el hecho de estar en un gran